¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logic, Revenge? ¿Le dirás Nar a Ofan lo que ha hecho Sarla? ¿Ofan se divorciará de Sarla? ¿Podrán descubrir con quién se conocieron Ezra y Ofan Sarla? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que todos sepan que el bebé de Sarla es de Mert, no olvides compartir nuestro video. Después de hablar con Nar, Sarla estaba muy enojada. Sin embargo, lo que cuenta Sarla será muy pesado para Snar. Por esta razón, querrá que Ofan lo aprenda todo. Para esto, irá a Ofan y compartirá todo lo que Sarla le dijo con Ofan. A Ofan Snar le gustará este comportamiento hacia él. Sarla, por otro lado, seguirá tratando de ocultar sus mentiras. Pero, lamentablemente, este esfuerzo es como una pérdida de dinero. No importa lo que haga, no importa lo que ponga, sus mentiras serán expuestas una por una. Para ello, Ezra y Ofan trabajan de la mano. Aunque presenció su encuentro con Ezra Mert, el hecho no pudo aclararse porque no escuchó de qué estaban hablando. Entonces él continuará siguiéndolo. Ezra y Ofan, que están detrás de Sarla, se enterarán de que se reunió con Mert. Después de ver que la persona que sale del automóvil es Mert, es posible que intenten entrar a la casa después de él. O pueden escuchar en secreto la conversación entre ellos desde el exterior. Parece que Sarla no podrá salir del negocio esta vez. Como todos aprendieron con qué facilidad mintió Sarla, ahora cuestionarán todo lo que dice. Pensando que ha perdido a Ofan para siempre, Sarla puede llegar al punto de perder la cabeza. Porque ahora ha pasado de ser amor y cariño a obsesión. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ofan está muy molesto porque no puede divorciarse de Sarla. Ezra queda devastada cuando se entera de que Sarla está embarazada. Más tarde, Ezra dice que serás un buen padre para Ofan y se va. Ezra, que llega a su casa triste, se encierra en su habitación sin hablar con nadie. Cuando Ofan llega a la casa de Sarla, Sarla piensa emocionada que empaqueará todas sus pertenencias y regresará a la casa de Ofan. Pero le dice a Ofan Sarla, no caigas en sueños falsos, solo seré un padre para el bebé, no estoy interesado en ti, y se aleja. Cuando Mert llama y dice que celebremos el divorcio, le pide que no lo vuelva a llamar y que no estén divorciados. Mientras tanto, su hermano Snar escucha su conversación y le pregunta con quién está hablando así. Pero Sarla lo regaña diciendo que no se le hará responsable. Zeinor viene a Ezra, Ezra le cuenta lo que pasó y comparte su tristeza. Ofan llama a Ezra al piso de abajo y le dice que nunca se reunirá con Sarla y que solo cumplirá con el deber de su padre. Y le pide a Ezra que no se rinda con él. Pero Ezra dice que está muy cansada y no quiere escuchar más. Cuando Musa le cuenta a Zeinor sobre la nota en la flor y la llamada telefónica que recibió Sarla, Zeinor le dice a Musa que debería decírselo a Ofan. Al mismo tiempo, Zeinor le cuenta a Ezra lo que sucedió y le advierte que no se rinda con Ofan de inmediato. Ezra llega a la empresa temprano en la mañana y comienza a trabajar. Mientras tanto, cuando Sarla se acerca a él y lo provoca, Ezra dice que no cree que lo que dijo sea cierto. Mientras deja algunos documentos que deben firmarse en la habitación de Ezra, Sarla ve el mensaje que envió Mert. Invitó a Mert Sarla a reunirse. Ahora todo el mundo sospecha de Sarla y han observado cada uno de sus movimientos. Ezra persigue a Sarla en su camino para encontrarse y va al mismo café con él y lo sigue desde lejos. Pero Sarla se da cuenta y cuando llega Mert, ella le impide sentarse a su lado. Luego va a Ezra y le pregunta ¿por qué me estás siguiendo? No importa lo que le diga Ezra Sarla, a ella no le importa y su plan está arruinado por ahora. Cuando llega a su habitación para hablar con Ofan Sarla, no puede encontrarla y le pregunta a su secretaria. La secretaria le informa a Ofan que Sarla ha llegado, porque quiere que le informe cuando llegue Sarla. Ofan se acerca inmediatamente a Sarla y le dice que ha conseguido un médico para el bebé y que quiere ir a verlo. Sarla no sabe cómo deshacerse de esto y tiene que irse con Ofan. Mientras está en el camino, Sarla realmente insiste en ir a su propio médico, y Ofan no lo permite. Al final, ve que no va a pasar, Snar lo llamó y su padre finge de estar enfermo. Justo cuando llegó al médico, Ofan lleva a Sarla a su padre. Mientras Sarla va a salir del coche y entrar en la casa, Ofan le dice a Sarla que le mintió y que si ese es el caso, es hora de decírselo. Como siempre, Sarla se esconde y entra en la casa. Z Ucondiresis MR Ucondiresis y Violet se hicieron famosos y vinieron a filmar comerciales para ellos. Sin embargo, el rodaje no pudo realizarse y el director se rebeló y se fue. Eko ha preparado una preciosa cena romántica con Elif. Mientras Eko y Elif bailan, las velas de la mesa se incendian y no pueden apagar las llamas a pesar de todas las intervenciones de Krem. Snar se acerca a Sarla enfadado y le pregunta por qué la incrementó diciendo que me ayude.
Sagla relaciona el problema con el embarazo y le pide a Snar que la acoja. Al salir de casa, el padre de Snar nos advierte que estás saliendo mucho estos días para no volver al pasado. Snar, por otro lado, dice que no pudo administrar la empresa y que ella y Ezra se separaron. Mientras Ezra trabajaba en la empresa, Ofan se acercó a ella y le dijo que llevó a Sagla al médico, pero lo que hizo no pudo llevarla adentro. Ezra y Ofan piensan que Sagla está tramando algo. Z con diéresis MR con diéresis te lleva a los Menexes a su casa con la fuerza de Ofan, pero espera la mañana lo antes posible. Pero los planes de Violet están destinados a volver loco a Z con diéresis MR con diéresis T. Mientras Ofan ayuda a Ezra con su trabajo, Ofan se preocupa por Ezra cuando tose. Persistentemente quiere llevarlo a su casa y que coma. Mientras Snar está sentada sola y tomando una copa, Mirt se le acerca y le dice que son viejos amigos y que son viejos amantes de Sagla. Cuando Snar lo regaña y le dice que Sagla está esperando un hijo y que no quiere ser amigos, Mirt está muy feliz y lo felicita. Mientras Ofan intenta obligar a Ezra a comer algo, Ezra extraña que está siguiendo a Sagla y por eso tiene un resfriado. Cuando Ofan insiste en Ezra y le pide que duerma en su propia cama, Ezra se enoja mucho porque le ofrece la cama con la que duerme en Sagla. Además de eso, es terco y hace que Ofan se deje en manos de Feino. Es hora de desayunar en la casa de Z con diéresis MR con diéresis Timenexe y su familia están haciendo todo lo posible para molestar a Z con diéresis MR con diéresis T. Cuando Ofan ve a Snar, Arif le pregunta sobre el estado de su cerebro. Snar no entiende al principio, pero luego se da cuenta de que Sagla está mintiendo y trata de arreglar la situación. Ofan se da cuenta de que Snar también le mintió. Mientras tanto, Mirt presiona para encontrarse con Sagla y Sagla lo invita al parque donde se conocieron antes. Justo cuando iba a cancelar la reunión y salir, Snar se le acerca y le pregunta por qué le mintió a Ofan sobre su padre. Luego, le dice algo a Snar en la habitación, deja a Snar Sagla en un estado aburrido y va a su habitación y golpea la pared con ira. Ezra, que recibe la noticia de que Sagla va a salir, sale inmediatamente y es testigo de su encuentro con Mirt. Sagla le ofrece dinero a Mirt para sacarla de su vida por completo. Pero Mirt dice que no puede ocultárselo a sí mismo, le toma la mano y le dice cuando me dirás que seré padre. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.